La divinidad estableció 8 juramentos puntuales en las Escrituras, 8 compromisos con nombres, fechas y escenarios precisos, y los 8 resultaron fallidos. No me refiero a cuestiones hermenéuticas o interpretativas, me refiero a garantías explícitas que los hechos históricos revelaron como promesas huecas. ¿Tienes presente cuando te aseguraron «pide y recibirás»? ¿En cuántas ocasiones solicitaste algo con convicción total y te quedaste con las manos vacías? Te hicieron creer que el defecto estaba en ti, en tu escasez de fe o en algún pecado secreto. Pero, ¿y si te revelara que el inconveniente jamás fuiste tú? Hubo un pensador que sufrió la expulsión y el anatema por sacar esto a la luz. Baruch Spinoza se percató de que Dios, basándose en la propia Biblia, formuló pactos tan nítidos que es imposible tergiversarlos. No obstante, al confrontar dichos pactos con la realidad de la historia, estos se deshicieron como un castillo de naipes. Este tipo de análisis no lo escucharás en ninguna homilía, pues admitir estos incumplimientos implica aceptar que hay una falla estructural en la historia del Dios bíblico, y eso transforma todo el panorama. Te enfrentas a una encrucijada en este instante. Puedes ignorar esto y permanecer en el confort de la ignorancia, o puedes quedarte y comprender por qué esa culpa que has arrastrado por años nunca te perteneció. Entenderás por qué esa intuición de que algo no encajaba no era una fragilidad en tu creencia, sino tu intelecto identificando contradicciones. Al final, te explicaré qué beneficios obtienen las estructuras religiosas al mantener vigentes estas promesas irrealizables. Ese engranaje psicológico ideal que transforma tu fe en un ciclo interminable de ilusión y remordimiento. Y te daré la autorización para liberarte de ese peso definitivamente. Pero antes, necesito saber tu ubicación. ¿Desde qué lugar del planeta estás rompiendo el mutismo sobre estos juramentos jamás concretados? Deja en los comentarios tu nación, tu localidad. No estás aislado en este proceso. Estamos edificando una colectividad de individuos que tuvieron el valor de mirar a los ojos aquello que les fue ocultado. Ahora sí, alístate, porque lo que sigue es un camino sin retorno. Corría el año 1670. En una humilde estancia de Ámsterdam, un hombre de 37 años ponía punto final a un manuscrito que sabía podría costarle la existencia. En el exterior, la urbe vibraba con el tráfico mercantil de las Indias, con navíos cargados de metales preciosos y especias. Sin embargo, en el interior de aquel cuarto, Baruch Spinoza estaba desarticulando algo mucho más preciado para las autoridades de su era. Estaba desmantelando la supremacía indiscutible de los textos sagrados. Spinoza no era un subversivo por temperamento, era un individuo riguroso, casi obsesionado con la exactitud. 14 años atrás, su propia congregación judía lo había desterrado con una maldición tan drástica que sus ecos aún golpean como un mazo. Maldito sea de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. ¿Su delito? Interrogar, evidenciar incongruencias y rehusarse a admitir que un escrito, por muy divino que se declarara, estuviera exento del escrutinio de la razón. No obstante, lo que Spinoza ejecutó en esa obra, el Tratado Teológico-Político, fue una hazaña que ningún intelectual previo había osado realizar de manera tan metódica. No se limitó a enjuiciar la religión desde la periferia, se adentró en ella, desplegó la Biblia como quien analiza un antiguo contrato jurídico, y procedió a corroborar cada garantía, cada vaticinio, cada aseveración presentada como voz de Dios. Su técnica era demoledoramente sencilla. Seleccionaba una promesa bíblica, investigaba el contexto de la época y comprobaba su cumplimiento. Cotejaba versiones, señalaba discrepancias y prescindía de la teología para usar la lógica pura. Lo que halló fue tan inquietante que sus obras fueron vetadas, incineradas y ocultadas durante 3 siglos. Descubrió que Dios, según las Escrituras, había realizado promesas puntuales, frontales e imposibles de confundir. Juramentos que cualquier sujeto íntegro, al leer el texto sin anteojos dogmáticos, comprendería de la misma manera. Y posteriormente, al contrastar lo prometido con los sucesos reales, Spinoza se topó con el silencio abrumador de lo que jamás ocurrió. Reflexiona sobre esto un instante.
Imagina que tu progenitor te jura solemnemente que mañana a las 15 horas te entregará 1000 monedas de oro. No dice quizás ni si es mi voluntad. Dice mañana a las 15 te daré 1000 monedas. Llega el día, llega la hora y no hay monedas. Transcurren los días, los años y nunca aparecen. ¿Cuánto dejas de catalogar eso como una promesa y comienzas a llamarlo falsedad? Eso es precisamente lo que Spinoza hizo con las Escrituras. Y lo que reveló fue que la deidad bíblica había formulado al menos 8 promesas tan detalladas y verificables que su fracaso no puede ocultarse tras ninguna exégesis mística. La primera de estas promesas la hallamos en Ezequiel. Estamos en el 593 a.C. El pueblo hebreo sufre el destierro en Babilonia. Han sido despojados de su templo, su territorio y su identidad. En medio de esa angustia, Dios se comunica mediante el profeta con una garantía tan nítida que no admite vacilaciones. Promete que la monarquía de David será restituida, que un heredero de David volverá a reinar sobre Israel, que esto ocurrirá en breve, que la casa de Israel jamás volverá a fragmentarse en 2 reinos y que habitarán la tierra dada a Jacob perpetuamente. Perpetuamente. Reitera esas palabras, para siempre. No menciona eventualmente en el paraíso, ni espiritualmente en los corazones. Afirma que recibirán en esa geografía concreta, bajo un monarca davídico concreto, por la eternidad. Spinoza leyó esto y formuló la interrogante que tú nunca te autorizaste a plantear. Ocurrió. Investigó los anales, revisó los archivos y constató que nunca, absolutamente nunca, volvió a establecerse un reino davídico gobernando Israel de manera ininterrumpida tras el exilio. Hubo lapsos efímeros, subyugación extranjera continua, y finalmente, en el año 70 después de Cristo, la aniquilación total y la diáspora definitiva. ¿Dónde está ese reino sempiterno? ¿Dónde está el cumplimiento? Pero aquí surge lo crucial. Cuando Spinoza evidenció esto, la réplica institucional fue automática y previsible. Es que no comprendes, es una promesa espiritual, se refiere al reino de Cristo, es simbología. Y Spinoza replicó con una racionalidad contundente. Si Dios se expresa con símbolos al prometer cosas que no realizará, ¿cómo distinguimos cuando habla con veracidad? Si las garantías claras son reinterpretables cuando fallan, entonces ninguna promesa tiene valor. Todo puede ser alegoría, todo puede ser metáfora. Y un Dios que pacta con metáforas es un Dios que no pacta nada real. ¿Notas la trampa? Te garantiza en el cielo si obedeces, bendiciones si crees. Pero cuando nada de eso llega, el defecto nunca es la promesa. El defecto eres tú, tu fe, tu pureza, tu interpretación. Siempre tú. Permíteme enseñarte la segunda promesa rota, aún más frontal e imposible de reinterpretar. En el libro de Jeremías, Dios emite un veredicto específico sobre Joaquín, rey de Judá. La sentencia es transparente. Joaquín morirá sin honra. Su cadáver será arrastrado y arrojado fuera de los muros de Jerusalén como el de un asno muerto, sin sepultura, sin duelo, desechado. Esas son las palabras textuales. No hay vaguedad. Spinoza indagó el destino real de Joaquín y halló algo sorprendente. Según el segundo libro de Reyes, Joaquín murió y fue enterrado con sus antepasados en Jerusalén, sepultado, con honores de rey, exactamente lo contrario a lo vaticinado por Dios. ¿Cómo se justifica esto? ¿Dios erró? ¿El profeta faltó a la verdad? ¿O simplemente estamos ante un escrito humano, redactado por hombres falibles, que luego fue sacralizado? La respuesta de los seminarios teológicos es la habitual. Existen distintas tradiciones. Quizá murió en el exilio y fue trasladado. Pero escucha lo que admiten implícitamente. Están reconociendo que la Biblia se contradice. Admiten que es imposible que ambos relatos sean verídicos a la vez. Pero en lugar de aceptar el error humano en un texto humano, optan por fabricar justificaciones enredadas para resguardar la ilusión de inerrancia divina. Y tú has validado esas excusas complejas toda tu vida, asumiendo que requieres de un experto para descifrar lo que Dios quiso decir,
porque supuestamente no eres lo bastante sagaz para leer lo que el texto dice claramente. Eso es dominio, control absoluto e invisible. Continuemos, esto apenas inicia. La tercera promesa rota aparece nuevamente en Ezequiel. Es tan detallada que al leerla por primera vez cuesta creer que figure en la Biblia. Dios asegura vía Ezequiel que Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasará la ciudad de Tiro por completo, que lanzará sus piedras al océano, que jamás será reedificada y que se volverá un tendedero de redes para pescadores. Nunca más será hallada. Es una profecía bélica puntual, nombre del agresor, nombre de la urbe, resultado exacto. No es simbología, es geopolítica. Spinoza investigó los hechos y descubrió que Nabucodonosor sí asedió Tiro durante 13 años intentando concretar la promesa divina. Sin embargo, no la destruyó totalmente. La ciudad-isla resistió. El rey babilónico se retiró sin lograr la aniquilación prometida. Tiro siguió existiendo, prosperando y comerciando. Siglos más tarde, Alejandro Magno la conquistó, pero para entonces la profecía ya había fracasado en su tiempo y ejecutor específicos. Y aquí el detalle que omiten: cuando las profecías dan nombres y fechas, no puedes moverlas en la línea de tiempo y alegar cumplimiento con otra persona en otra era. Eso es confesar que la original estaba errada. Hoy, en el Líbano actual, existe una ciudad llamada Tiro, Sur, con población y vida continua desde la antigüedad, exactamente lo opuesto a nunca más será encontrada. La promesa falló, documentalmente, pero el truco para salvarla fue este. Siglos después, al editar la versión final de Ezequiel, añadieron un verso donde Dios admite que Nabucodonosor no obtuvo recompensa por su labor en Tiro, así que le entregaría a Egipto como pago. ¿Ves la maniobra? Reescribieron la historia para tapar el fallo. Reconocieron el fracaso, pero lo maquillaron como un plan alternativo. Eso es lo que las instituciones han hecho por siglos. Cuando la realidad desmiente la promesa, reescriben el pacto, añaden contexto y capas de significado hasta que la promesa original se esfuma. ¿Y tú aceptas eso? ¿Por qué te adoctrinaron para creer que dudar es pecado? ¿Cuántas veces has visto este patrón en tu vida? Te aseguran que si diezmas se abrirán los cielos. Lo haces por años y nada ocurre. Te dicen que falta fe, tiempo o sacrificio. Nunca es que la promesa sea falsa, siempre es que tú eres insuficiente. Ahora viene algo impactante. La cuarta promesa rota involucra a Jesús mismo en el Nuevo Testamento. En Mateo, Jesús hace una promesa directa a sus discípulos. No terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, es decir, antes del fin de los tiempos. Les indica que ocurrirá pronto, en su generación. Marcos es más explícito. Jesús afirma que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin ver llegar el reino de Dios con poder. Detente. Lee con cuidado. Algunos de los presentes. Imposible ser más claro. Jesús mira a un grupo específico y les dice que vivirán para ver el fin. Spinoza verificó. ¿Sucedió? Todos los apóstoles perecieron. Pedro en Roma, Santiago en Jerusalén, Juan en Éfeso. Todos murieron y el reino no llegó con los eventos cósmicos prometidos. Pasaron 2 milenios y seguimos aguardando. ¿Qué hicieron los teólogos? Reinterpretaron. Dijeron que se refería a la transfiguración, a la resurrección o a Pentecostés, o que generación significa raza. Pero lee el texto sin filtros. Jesús dice claramente que el fin vendrá antes de que los presentes mueran. Y no vino. Fue una promesa rota. Y si Jesús erró en el tiempo del fin, ¿qué más podría estar errado? La quinta promesa rota es más cruel y personal, pues implica el sufrimiento humano. En Éxodo, Dios promete a Moisés que verá la tierra prometida. En Deuteronomio, tras 40 años de liderazgo y sacrificio, Moisés sube al monte Nebo. Dios le muestra la tierra jurada a los patriarcas, pero le dice: «Te la he dejado ver, mas no pasarás allá». ¿Por qué? Porque Moisés, frustrado, golpeó una roca 2 veces en lugar de hablarle. Moisés guió a un pueblo ingrato 40 años, soportó quejas y rebeliones, medió ante la ira divina, y por un instante de desesperación humana, por golpear una piedra, Dios le niega la entrada. Moisés suplica, pero Dios le ordena callar y morir allí. Spinoza vio aquí la crueldad de una promesa revocada por un tecnicismo, un Dios que castiga desproporcionadamente y retira su palabra por razones arbitrarias. Vio el patrón. Te prometo algo grandioso, pero si fallas en un detalle mínimo, te lo quito y es tu culpa.
¿No es lo que has vivido? Te prometen salvación, pero si dudas o fallas, la pierdes y te culpan. Siempre tú, nunca el estándar imposible. Ahora viene algo impactante. La sexta promesa rota ataca el núcleo de la alianza. En Jeremías, Dios promete explícitamente que nunca faltará un descendiente de David en el trono de Israel. Nunca. Es incondicional. Pero la historia muestra otra cosa. Tras el exilio, jamás hubo un rey davídico gobernando. Hubo persas, griegos, macabeos, sacerdotes no davídicos, romanos y gobernadores extranjeros. La línea real se cortó. La promesa falló. La reinterpretación cristiana dice, se cumplió en Jesús. Él reina eternamente. Pero Jesús jamás ocupó un trono político ni gobernó Israel. Murió como criminal. Si la promesa era espiritual, ¿por qué Dios usó términos políticos como trono, casa de Israel y gobierno real? Spinoza vio la manipulación, transformar una promesa política concreta en una abstracción espiritual cuando la realidad demostró su fracaso. Es como prometerte un auto real y al no entregarlo decirte que te di un auto espiritual en tu corazón. ¿Aceptarías eso o dirías que es mentira? La séptima promesa rota está a la vista de todos. En Génesis, Dios promete a Abraham que su descendencia poseerá la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates, una promesa territorial con fronteras claras. Mira un mapa y la historia. Israel, ni en su apogeo con Salomón, controló jamás todo ese territorio de forma sostenida. Nunca dominaron desde el Nilo hasta Mesopotamia. Tras el exilio, esa promesa quedó tan lejos que la volvieron simbólica. Es la tierra espiritual, es el cielo, es la iglesia global. Pero Dios prometió tierra física con límites físicos a Abraham y nunca se cumplió. Spinoza documentó este vacío histórico, esta ausencia de posesión donde debería haber un reino eterno. Y la octava promesa rota, la más reveladora, es la que expone el mecanismo de control. Es la que tú has reclamado. Pide y se te dará. En todo la Biblia se repite, si pides con fe, recibirás. Si buscas, encontrarás. Jesús lo refuerza. Todo lo que pidan creyendo, lo recibirán, sin condiciones ocultas. Spinoza preguntó, ¿se cumple? ¿Todas las oraciones con fe son contestadas? Tú sabes la respuesta. Has pedido cosas desesperadas con fe, absoluta. La sanación de una madre, provisión para tus hijos. Oraste, creíste y ella murió igual. Pasaste hambre igual. A menudo recibiste lo opuesto. Entonces te dijeron, pediste mal, no era el tiempo, tienes pecado oculto, tu fe fue débil. Pero la promesa decía, pide y recibirás. Punto. Spinoza vio aquí la trampa psicológica perfecta. Si recibes, Dios cumple, debes seguir obedeciendo. Si no recibes, tú fallaste, debes esforzarte más. Nunca puedes cuestionar la promesa, solo a ti mismo. Es un círculo vicioso elegante que convierte cada fallo divino en insuficiencia tuya. Has vivido culpándote pensando que el problema eras tú, pero detente. Estas 8 promesas rotas no son excepciones, son el patrón. Son la evidencia de que leemos textos humanos, con errores y agendas humanas, declarados divinos para darles autoridad. Spinoza lo dijo. Los profetas eran hombres con imaginación, no mentes perfectas. Adaptaban sus mensajes a sus audiencias y esperanzas, y cuando la historia no cumplía sus expectativas, las promesas se rompían. ¿Por qué las instituciones defienden esto con ferocidad? Porque su poder depende de que creas que esas promesas son divinas. Si admiten que fallan, admiten que el texto es humano, y pierden su autoridad absoluta sobre tu vida, tu dinero y tu culpa. Por eso excomulgaron a Spinoza, no por inmoral, sino por exponer el mecanismo y dar herramientas para leer sin mediadores. Nada es más peligroso para la religión institucional que alguien que piensa y detecta que las cosas no cuadran. Piensa en tu culpa por falta de fe. Esas dudas no eran debilidad, eran tu inteligencia detectando inconsistencias. Eras una mente racional viendo que la realidad contradecía el dogma. Te convencieron de que razonar era un defecto, que debías apagar tu cerebro. Pero no eras tú el problema, nunca fuiste tú. Eras alguien honesto ante textos imperfectos. Te hicieron creer que ser inteligente era enemigo de Dios. La divinidad estableció 8 juramentos puntuales en las Escrituras, 8 compromisos con nombres, fechas y escenarios precisos, y los 8 resultaron fallidos.
No me refiero a cuestiones hermenéuticas o interpretativas, me refiero a garantías explícitas que los hechos históricos revelaron como promesas huecas. ¿Tienes presente cuando te aseguraron «pide y recibirás»? ¿En cuántas ocasiones solicitaste algo con convicción total y te quedaste con las manos vacías? Te hicieron creer que el defecto estaba en ti, en tu escasez de fe o en algún pecado secreto. Pero, ¿y si te revelara que el inconveniente jamás fuiste tú? Hubo un pensador que sufrió la expulsión y el anatema por sacar esto a la luz. Baruch Spinoza se percató de que Dios, basándose en la propia Biblia, formuló pactos tan nítidos que es imposible tergiversarlos. No obstante, al confrontar dichos pactos con la realidad de la historia, estos se deshicieron como un castillo de naipes. Este tipo de análisis no lo escucharás en ninguna homilía, pues admitir estos incumplimientos implica aceptar que hay una falla estructural en la historia del Dios bíblico, y eso transforma todo el panorama. Te enfrentas a una encrucijada en este instante. Puedes ignorar esto y permanecer en el confort de la ignorancia, o puedes quedarte y comprender por qué esa culpa que has arrastrado por años nunca te perteneció. Entenderás por qué esa intuición de que algo no encajaba no era una fragilidad en tu creencia, sino tu intelecto identificando contradicciones. Al final, te explicaré qué beneficios obtienen las estructuras religiosas al mantener vigentes estas promesas irrealizables. Ese engranaje psicológico ideal que transforma tu fe en un ciclo interminable de ilusión y remordimiento. Y te daré la autorización para liberarte de ese peso definitivamente. Pero antes, necesito saber tu ubicación. ¿Desde qué lugar del planeta estás rompiendo el mutismo sobre estos juramentos jamás concretados? Deja en los comentarios tu nación, tu localidad. No estás aislado en este proceso. Estamos edificando una colectividad de individuos que tuvieron el valor de mirar a los ojos aquello que les fue ocultado. Ahora sí, alístate, porque lo que sigue es un camino sin retorno. Corría el año 1670. En una humilde estancia de Ámsterdam, un hombre de 37 años ponía punto final a un manuscrito que sabía podría costarle la existencia. En el exterior, la urbe vibraba con el tráfico mercantil de las Indias, con navíos cargados de metales preciosos y especias. Sin embargo, en el interior de aquel cuarto, Baruch Spinoza estaba desarticulando algo mucho más preciado para las autoridades de su era. Estaba desmantelando la supremacía indiscutible de los textos sagrados. Spinoza no era un subversivo por temperamento, era un individuo riguroso, casi obsesionado con la exactitud. 14 años atrás, su propia congregación judía lo había desterrado con una maldición tan drástica que sus ecos aún golpean como un mazo. Maldito sea de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. ¿Su delito? Interrogar, evidenciar incongruencias y rehusarse a admitir que un escrito, por muy divino que se declarara, estuviera exento del escrutinio de la razón. No obstante, lo que Spinoza ejecutó en esa obra, el Tratado Teológico-Político, fue una hazaña que ningún intelectual previo había osado realizar de manera tan metódica. No se limitó a enjuiciar la religión desde la periferia, se adentró en ella. Desplegó la Biblia como quien analiza un antiguo contrato jurídico y procedió a corroborar cada garantía, cada vaticinio, cada aseveración presentada como voz de Dios. Su técnica era demoledoramente sencilla. Seleccionaba una promesa bíblica, investigaba el contexto de la época y comprobaba su cumplimiento. Cotejaba versiones, señalaba discrepancias y prescindía de la teología para usar la lógica pura. Lo que halló fue tan inquietante que sus obras fueron vetadas, incineradas y ocultadas durante 3 siglos. Descubrió que Dios, según las Escrituras, había realizado promesas puntuales, frontales e imposibles de confundir. Juramentos que cualquier sujeto íntegro, al leer el texto sin anteojos dogmáticos, comprendería de la misma manera. Y posteriormente, al contrastar lo prometido con los sucesos reales, Spinoza se topó con el silencio abrumador de lo que jamás ocurrió. Reflexiona sobre esto un instante. Imagina que tu progenitor te jura solemnemente que mañana a las 15 horas te entregará 1000 monedas de oro. No dice quizás ni si es mi voluntad. Dice mañana a las 15 te daré 1000 monedas.
Llega el día, llega la hora, y no hay monedas. Transcurren los días, los años, y nunca aparecen. ¿Cuánto dejas de catalogar eso como una promesa y comienzas a llamarlo falsedad? Eso es precisamente lo que Spinoza hizo con las Escrituras. Y lo que reveló fue que la deidad bíblica había formulado al menos 8 promesas tan detalladas y verificables que su fracaso no puede ocultarse tras ninguna exégesis mística. La primera de estas promesas la hallamos en Ezequiel. Estamos en el 593 a.C. El pueblo hebreo sufre el destierro en Babilonia. Han sido despojados de su templo, su territorio y su identidad. En medio de esa angustia, Dios se comunica mediante el profeta con una garantía tan nítida que no admite vacilaciones. Promete que la monarquía de David será restituida, que un heredero de David volverá a reinar sobre Israel, que esto ocurrirá en breve, que la casa de Israel jamás volverá a fragmentarse en 2 reinos y que habitarán la tierra dada a Jacob perpetuamente. Perpetuamente. Reitera esas palabras, para siempre. No menciona eventualmente en el paraíso, ni espiritualmente en los corazones. Afirma que recibirán en esa geografía concreta, bajo un monarca davídico concreto, por la eternidad. Spinoza leyó esto y formuló la interrogante que tú nunca te autorizaste a plantear. Ocurrió. Investigó los anales, revisó los archivos y constató que nunca, absolutamente nunca, volvió a establecerse un reino davídico gobernando Israel de manera ininterrumpida tras el exilio. Hubo lapsos efímeros, subyugación extranjera continua, y finalmente, en el año 70 después de Cristo, la aniquilación total y la diáspora definitiva. ¿Dónde está ese reino sempiterno? ¿Dónde está el cumplimiento? Pero aquí surge lo crucial. Cuando Spinoza evidenció esto, la réplica institucional fue automática y previsible. Es que no comprendes, es una promesa espiritual, se refiere al reino de Cristo, es simbología. Y Spinoza replicó con una racionalidad contundente. Si Dios se expresa con símbolos al prometer cosas que no realizará, ¿cómo distinguimos cuando habla con veracidad? Si las garantías claras son reinterpretables cuando fallan, entonces ninguna promesa tiene valor. Todo puede ser alegoría, todo puede ser metáfora. Y un Dios que pacta con metáforas es un Dios que no pacta nada real. ¿Notas la trampa? Te garantizan el cielo si obedeces, bendiciones si crees. Pero cuando nada de eso llega, el defecto nunca es la promesa. El defecto eres tú, tu fe, tu pureza, tu interpretación. Siempre tú. Permíteme enseñarte la segunda promesa rota, aún más frontal e imposible de reinterpretar. En el libro de Jeremías, Dios emite un veredicto específico sobre Joaquín, rey de Judá. La sentencia es transparente. Joaquín morirá sin honra. Su cadáver será arrastrado y arrojado fuera de los muros de Jerusalén como el de un asno muerto, sin sepultura, sin duelo, desechado. Esas son las palabras textuales. No hay vaguedad. Spinoza indagó el destino real de Joaquín y halló algo sorprendente. Según el segundo libro de Reyes, Joaquín murió y fue enterrado con sus antepasados en Jerusalén, sepultado, con honores de rey, exactamente lo contrario a lo vaticinado por Dios. ¿Cómo se justifica esto? ¿Dios erró? ¿El profeta faltó a la verdad? ¿O simplemente estamos ante un escrito humano, redactado por hombres falibles, que luego fue sacralizado? La respuesta de los seminarios teológicos es la habitual. Existen distintas tradiciones. Quizá murió en el exilio y fue trasladado. Pero escucha lo que admiten implícitamente. Están reconociendo que la Biblia se contradice. Admiten que es imposible que ambos relatos sean verídicos a la vez. Pero en lugar de aceptar el error humano en un texto humano, optan por fabricar justificaciones enredadas para resguardar la ilusión de inerrancia divina. Y tú has validado esas excusas complejas toda tu vida, asumiendo que requieres de un experto para descifrar lo que Dios quiso decir, porque supuestamente no eres lo bastante sagaz para leer lo que el texto dice claramente. Eso es dominio, control absoluto e invisible. Continuemos. Esto apenas inicia. La tercera promesa rota aparece nuevamente en Ezequiel.
Es tan detallada que al leerla por primera vez cuesta creer que figure en la Biblia. Dios asegura vía Ezequiel que en Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasará la ciudad de Tiro por completo, que lanzará sus piedras al océano, que jamás será reedificada y que se volverá un tendedero de redes para pescadores. Nunca más será hallada. Es una profecía bélica puntual, nombre del agresor, nombre de la urbe, resultado exacto. No es simbología, es geopolítica. Spinoza investigó los hechos y descubrió que Nabucodonosor sí asedió Tiro durante 13 años intentando concretar la promesa divina. Sin embargo, no la destruyó totalmente. La ciudad-isla resistió. El rey babilónico se retiró sin lograr la aniquilación prometida. Tiro siguió existiendo, prosperando y comerciando. Siglos más tarde, Alejandro Magno la conquistó, pero para entonces la profecía ya había fracasado en su tiempo y ejecutor específicos. Y aquí el detalle que omiten: cuando las profecías dan nombres y fechas, no puedes moverlas en la línea de tiempo y alegar cumplimiento con otra persona en otra era. Eso es confesar que la original estaba errada. Hoy, en el Líbano actual, existe una ciudad llamada Tiro, Sur, con población y vida continua desde la antigüedad, exactamente lo opuesto a nunca más será encontrada. La promesa falló, documentalmente, pero el truco para salvarla fue este. Siglos después, al editar la versión final de Ezequiel, añadieron un verso donde Dios admite que Nabucodonosor no obtuvo recompensa por su labor en Tiro, así que le entregaría a Egipto como pago. ¿Ves la maniobra? Reescribieron la historia para tapar el fallo. Reconocieron el fracaso, pero lo maquillaron como un plan alternativo. Eso es lo que las instituciones han hecho por siglos. Cuando la realidad desmiente la promesa, reescriben el pacto, añaden contexto y capas de significado hasta que la promesa original se esfuma. ¿Y tú aceptas eso? Porque te adoctrinaron para creer que dudar es pecado. ¿Cuántas veces has visto este patrón en tu vida? Te aseguran que si diezmas se abrirán los cielos. Lo haces por años y nada ocurre. Te dicen que falta fe, tiempo o sacrificio. Nunca es que la promesa sea falsa, siempre es que tú eres insuficiente. Ahora viene algo impactante. La cuarta promesa rota involucra a Jesús mismo en el Nuevo Testamento. En Mateo, Jesús hace una promesa directa a sus discípulos. No terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, es decir, antes del fin de los tiempos. Les indica que ocurrirá pronto, en su generación. Marcos es más explícito. Jesús afirma que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin ver llegar el reino de Dios con poder. Detente. Lee con cuidado. Algunos de los presentes. Imposible ser más claro. Jesús mira a un grupo específico y les dice que vivirán para ver el fin. Spinoza verificó. ¿Sucedió? Todos los apóstoles perecieron. Pedro en Roma, Santiago en Jerusalén, Juan en Éfeso. Todos murieron y el reino no llegó con los eventos cósmicos prometidos. Pasaron 2 milenios y seguimos aguardando. ¿Qué hicieron los teólogos? Reinterpretaron. Dijeron que se refería a la transfiguración, a la resurrección o a Pentecostés, o que generación significa raza. Pero lee el texto sin filtros. Jesús dice claramente que el fin vendrá antes de que los presentes mueran. Y no vino. Fue una promesa rota. Y si Jesús erró en el tiempo del fin, ¿qué más podría estar errado? La quinta promesa rota es más cruel y personal, pues implica el sufrimiento humano. En Éxodo, Dios promete a Moisés que verá la tierra prometida. En Deuteronomio, tras 40 años de liderazgo y sacrificio, Moisés sube al monte Nebo. Dios le muestra la tierra jurada a los patriarcas, pero le dice: «Te la he dejado ver, mas no pasarás allá». ¿Por qué? Porque Moisés, frustrado, golpeó una roca 2 veces en lugar de hablarle. Moisés guió a un pueblo ingrato 40 años, soportó quejas y rebeliones, medió ante la ira divina, y por un instante de desesperación humana, por golpear una piedra, Dios le niega la entrada. Moisés suplica, pero Dios le ordena callar y morir allí. Spinoza vio aquí la crueldad de una promesa revocada por un tecnicismo, un Dios que castiga desproporcionadamente y retira su palabra por razones arbitrarias. Vio el patrón. Te prometo algo grandioso, pero si fallas en un detalle mínimo, te lo quito y es tu culpa. ¿No es lo que has vivido? Te prometen salvación, pero si dudas o fallas, la pierdes y te culpan. Siempre tú, nunca el estándar imposible. Ahora viene algo impactante. La sexta promesa rota ataca el núcleo de la alianza.
En Jeremías, Dios promete explícitamente que nunca faltará un descendiente de David en el trono de Israel. Nunca. Es incondicional. Pero la historia muestra otra cosa. Tras el exilio, jamás hubo un rey davídico gobernando. Hubo persas, griegos, macabeos, sacerdotes no davídicos, romanos y gobernadores extranjeros. La línea real se cortó. La promesa falló. La reinterpretación cristiana dice, se cumplió en Jesús. Él reina eternamente. Pero Jesús jamás ocupó un trono político ni gobernó Israel. Murió como criminal. Si la promesa era espiritual, ¿por qué Dios usó términos políticos como trono, casa de Israel y gobierno real? Spinoza vio la manipulación, transformar una promesa política concreta en una abstracción espiritual cuando la realidad demostró su fracaso. Es como prometerte un auto real y al no entregarlo decirte que te di un auto espiritual en tu corazón. ¿Aceptarías eso o dirías que es mentira? La séptima promesa rota está a la vista de todos. En Génesis, Dios promete a Abraham que su descendencia poseerá la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates, una promesa territorial con fronteras claras. Mira un mapa y la historia. Israel, ni en su apogeo con Salomón, controló jamás todo ese territorio de forma sostenida. Nunca dominaron desde el Nilo hasta Mesopotamia. Tras el exilio, esa promesa quedó tan lejos que la volvieron simbólica. Es la tierra espiritual, es el cielo, es la iglesia global. Pero Dios prometió tierra física con límites físicos a Abraham y nunca se cumplió. Spinoza documentó este vacío histórico, esta ausencia de posesión donde debería haber un reino eterno. Y la octava promesa rota, la más reveladora, es la que expone el mecanismo de control. Es la que tú has reclamado. Pide y se te dará. En todo la Biblia se repite, si pides con fe, recibirás. Si buscas, encontrarás. Jesús lo refuerza. Todo lo que pidan creyendo, lo recibirán, sin condiciones ocultas. Spinoza preguntó, ¿se cumple? ¿Todas las oraciones con fe son contestadas? Tú sabes la respuesta. Has pedido cosas desesperadas con fe, absoluta. La sanación de una madre, provisión para tus hijos. Oraste, creíste y ella murió igual. Pasaste hambre igual. A menudo recibiste lo opuesto. Entonces te dijeron, pediste mal, no era el tiempo, tienes pecado oculto, tu fe fue débil. Pero la promesa decía, pide y recibirás. Punto. Spinoza vio aquí la trampa psicológica perfecta. Si recibes, Dios cumple, debes seguir obedeciendo. Si no recibes, tú fallaste, debes esforzarte más. Nunca puedes cuestionar la promesa, solo a ti mismo. Es un círculo vicioso elegante que convierte cada fallo divino en insuficiencia tuya. Has vivido culpándote pensando que el problema eras tú, pero detente. Estas 8 promesas rotas no son excepciones, son el patrón. Son la evidencia de que leemos textos humanos, con errores y agendas humanas, declarados divinos para darles autoridad. Spinoza lo dijo. Los profetas eran hombres con imaginación, no mentes perfectas. Adaptaban sus mensajes a sus audiencias y esperanzas, y cuando la historia no cumplía sus expectativas, las promesas se rompían. ¿Por qué las instituciones defienden esto con ferocidad? Porque su poder depende de que creas que esas promesas son divinas. Si admiten que fallan, admiten que el texto es humano, y pierden su autoridad absoluta sobre tu vida, tu dinero y tu culpa. Por eso excomulgaron a Spinoza, no por inmoral, sino por exponer el mecanismo y dar herramientas para leer sin mediadores. Nada es más peligroso para la religión institucional que alguien que piensa y detecta que las cosas no cuadran. Piensa en tu culpa por falta de fe. Esas dudas no eran debilidad, eran tu inteligencia detectando inconsistencias. Eras una mente racional viendo que la realidad contradecía el dogma. Te convencieron de que razonar era un defecto, que debías apagar tu cerebro. Pero no eras tú el problema, nunca fuiste tú. Eras alguien honesto ante textos imperfectos. Te hicieron creer que ser inteligente era enemigo de Dios. La divinidad estableció 8 juramentos puntuales en las Escrituras, 8 compromisos con nombres, fechas y escenarios precisos, y los 8 resultaron fallidos. No me refiero a cuestiones hermenéuticas o interpretativas, me refiero a garantías explícitas que los hechos históricos revelaron como promesas huecas. ¿Tienes presente cuando te aseguraron, pide y recibirás?
¿En cuántas ocasiones solicitaste algo con convicción total y te quedaste con las manos vacías? Te hicieron creer que el defecto estaba en ti, en tu escasez de fe o en algún pecado secreto. Pero, ¿y si te revelara que el inconveniente jamás fuiste tú? Hubo un pensador que sufrió la expulsión y el anatema por sacar esto a la luz. Baruch Spinoza se percató de que Dios, basándose en la propia Biblia, formuló pactos tan nítidos que es imposible tergiversarlos. No obstante, al confrontar dichos pactos con la realidad de la historia, estos se deshicieron como un castillo de naipes. Este tipo de análisis no lo escucharás en ninguna homilía, pues admitir estos incumplimientos implica aceptar que hay una falla estructural en la historia del Dios bíblico, y eso transforma todo el panorama. Te enfrentas a una encrucijada en este instante. Puedes ignorar esto y permanecer en el confort de la ignorancia, o puedes quedarte y comprender por qué esa culpa que has arrastrado por años nunca te perteneció. Entenderás por qué esa intuición de que algo no encajaba no era una fragilidad en tu creencia, sino tu intelecto identificando contradicciones. Al final, te explicaré qué beneficios obtienen las estructuras religiosas al mantener vigentes estas promesas irrealizables, ese engranaje psicológico ideal que transforma tu fe en un ciclo interminable de ilusión y remordimiento. Y te daré la autorización para liberarte de ese peso definitivamente. Pero antes, necesito saber tu ubicación. ¿Desde qué lugar del planeta estás rompiendo el mutismo sobre estos juramentos jamás concretados? Deja en los comentarios tu nación, tu localidad. No estás aislado en este proceso. Estamos edificando una colectividad de individuos que tuvieron el valor de mirar a los ojos aquello que les fue ocultado. Ahora sí, alístate, porque lo que sigue es un camino sin retorno. Corría el año 1670. En una humilde estancia de Ámsterdam, un hombre de 37 años ponía punto final a un manuscrito que sabía podría costarle la existencia. En el exterior, la urbe vibraba con el tráfico mercantil de las Indias, con navíos cargados de metales preciosos y especias. Sin embargo, en el interior de aquel cuarto, Baruch Spinoza estaba desarticulando algo mucho más preciado para las autoridades de su era. Estaba desmantelando la supremacía indiscutible de los textos sagrados. Spinoza no era un subversivo por temperamento, era un individuo riguroso, casi obsesionado con la exactitud. 14 años atrás, su propia congregación judía lo había desterrado con una maldición tan drástica que sus ecos aún golpean como un mazo. Maldito sea de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. ¿Su delito? Interrogar, evidenciar incongruencias y rehusarse a admitir que un escrito, por muy divino que se declarara, estuviera exento del escrutinio de la razón. No obstante, lo que Spinoza ejecutó en esa obra, el Tratado Teológico-Político, fue una hazaña que ningún intelectual previo había osado realizar de manera tan metódica. No se limitó a enjuiciar la religión desde la periferia, se adentró en ella. Desplegó la Biblia como quien analiza un antiguo contrato jurídico y procedió a corroborar cada garantía, cada vaticinio, cada aseveración presentada como voz de Dios. Su técnica era demoledoramente sencilla. Seleccionaba una promesa bíblica, investigaba el contexto de la época y comprobaba su cumplimiento. Cotejaba versiones, señalaba discrepancias y prescindía de la teología para usar la lógica pura. Lo que halló fue tan inquietante que sus obras fueron vetadas, incineradas y ocultadas durante 3 siglos. Descubrió que Dios, según las Escrituras, había realizado promesas puntuales, frontales e imposibles de confundir. Juramentos que cualquier sujeto íntegro, al leer el texto sin anteojos dogmáticos, comprendería de la misma manera. Y posteriormente, al contrastar lo prometido con los sucesos reales, Spinoza se topó con el silencio abrumador de lo que jamás ocurrió. Reflexiona sobre esto un instante. Imagina que tu progenitor te jura solemnemente que mañana a las 15 horas te entregará 1000 monedas de oro. No dice quizás ni si es mi voluntad. Dice mañana a las 15 te daré 1000 monedas. Llega el día, llega la hora y no hay monedas. Transcurren los días, los años y nunca aparecen. ¿Cuánto dejas de catalogar eso como una promesa y comienzas a llamarlo falsedad?
Eso es precisamente lo que Spinoza hizo con las Escrituras. Y lo que reveló fue que la deidad bíblica había formulado al menos 8 promesas tan detalladas y verificables que su fracaso no puede ocultarse tras ninguna exégesis mística. La primera de estas promesas la hallamos en Ezequiel. Estamos en el 593 a.C. El pueblo hebreo sufre el destierro en Babilonia. Han sido despojados de su templo, su territorio y su identidad. En medio de esa angustia, Dios se comunica mediante el profeta con una garantía tan nítida que no admite vacilaciones. Promete que la monarquía de David será restituida, que un heredero de David volverá a reinar sobre Israel, que esto ocurrirá en breve, que la casa de Israel jamás volverá a fragmentarse en 2 reinos y que habitarán la tierra dada a Jacob perpetuamente. Perpetuamente. Reitera esas palabras, para siempre. No menciona eventualmente en el paraíso, ni espiritualmente en los corazones. Afirma que recibirán en esa geografía concreta, bajo un monarca davídico concreto, por la eternidad. Spinoza leyó esto y formuló la interrogante que tú nunca te autorizaste a plantear. Ocurrió. Investigó los anales, revisó los archivos y constató que nunca, absolutamente nunca, volvió a establecerse un reino davídico gobernando Israel de manera ininterrumpida tras el exilio. Hubo lapsos efímeros, subyugación extranjera continua, y finalmente, en el año 70 después de Cristo, la aniquilación total y la diáspora definitiva. ¿Dónde está ese reino sempiterno? ¿Dónde está el cumplimiento? Pero aquí surge lo crucial. Cuando Spinoza evidenció esto, la réplica institucional fue automática y previsible. Es que no comprendes, es una promesa espiritual. Se refiere al reino de Cristo, es simbología. Y Spinoza replicó con una racionalidad contundente. Si Dios se expresa con símbolos al prometer cosas que no realizará, ¿cómo distinguimos cuando habla con veracidad? Si las garantías claras son reinterpretables cuando fallan, entonces ninguna promesa tiene valor. Todo puede ser alegoría, todo puede ser metáfora. Y un Dios que pacta con metáforas es un Dios que no pacta nada real. ¿Notas la trampa? Te garantizan el cielo si obedeces, bendiciones si crees. Pero cuando nada de eso llega, el defecto nunca es la promesa. El defecto eres tú, tu fe, tu pureza, tu interpretación. Siempre tú. Permíteme enseñarte la segunda promesa rota, aún más frontal e imposible de reinterpretar. En el libro de Jeremías, Dios emite un veredicto específico sobre Joaquín, rey de Judá. La sentencia es transparente. Joaquín morirá sin honra. Su cadáver será arrastrado y arrojado fuera de los muros de Jerusalén como el de un asno muerto, sin sepultura, sin duelo, desechado. Esas son las palabras textuales. No hay vaguedad. Spinoza indagó el destino real de Joaquín y halló algo sorprendente. Según el segundo libro de Reyes, Joaquín murió y fue enterrado con sus antepasados en Jerusalén. Sepultado, con honores de rey, exactamente lo contrario a lo vaticinado por Dios. ¿Cómo se justifica esto? ¿Dios erró? ¿El profeta faltó a la verdad? ¿O simplemente estamos ante un escrito humano, redactado por hombres falibles, que luego fue sacralizado? La respuesta de los seminarios teológicos es la habitual. Existen distintas tradiciones. Quizá murió en el exilio y fue trasladado. Pero escucha lo que admiten implícitamente. Están reconociendo que la Biblia se contradice. Admiten que es imposible que ambos relatos sean verídicos a la vez. Pero en lugar de aceptar el error humano en un texto humano, optan por fabricar justificaciones enredadas para resguardar la ilusión de inerrancia divina. Y tú has validado esas excusas complejas toda tu vida, asumiendo que requieres de un experto para descifrar lo que Dios quiso decir, porque supuestamente no eres lo bastante sagaz para leer lo que el texto dice claramente. Eso es dominio, control absoluto e invisible. Continuemos. Esto apenas inicia. La tercera promesa rota aparece nuevamente en Ezequiel. Es tan detallada que al leerla por primera vez cuesta creer que figure en la Biblia. Dios asegura vía Ezequiel que en Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasará la ciudad de Tiro por completo, que lanzará sus piedras al océano,
que jamás será reedificada y que se volverá un tendedero de redes para pescadores. Nunca más será hallada. Es una profecía bélica puntual. Nombre del agresor, nombre de la urbe, resultado exacto. No es simbología, es geopolítica. Spinoza investigó los hechos y descubrió que Nabucodonosor sí asedió Tiro durante 13 años intentando concretar la promesa divina. Sin embargo, no la destruyó totalmente. La ciudad-isla resistió. El rey babilónico se retiró sin lograr la aniquilación prometida. Tiro siguió existiendo, prosperando y comerciando. Siglos más tarde, Alejandro Magno la conquistó, pero para entonces la profecía ya había fracasado en su tiempo y ejecutor específicos. Y aquí el detalle que omiten. Cuando las profecías dan nombres y fechas, no puedes moverlas en la línea de tiempo y alegar cumplimiento con otra persona en otra era. Eso es confesar que la original estaba errada. Hoy, en el Líbano actual, existe una ciudad llamada Tiro, Sur, con población y vida continua desde la antigüedad, exactamente lo opuesto a nunca más será encontrada. La promesa falló, documentalmente, pero el truco para salvarla fue este. Siglos después, al editar la versión final de Ezequiel, añadieron un verso donde Dios admite que Nabucodonosor no obtuvo recompensa por su labor en Tiro, así que le entregaría a Egipto como pago. ¿Ves la maniobra? Reescribieron la historia para tapar el fallo. Reconocieron el fracaso, pero lo maquillaron como un plan alternativo. Eso es lo que las instituciones han hecho por siglos. Cuando la realidad desmiente la promesa, reescriben el pacto. Añaden contexto y capas de significado hasta que la promesa original se esfuma. ¿Y tú aceptas eso? ¿Por qué te adoctrinaron para creer que dudar es pecado? ¿Cuántas veces has visto este patrón en tu vida? Te aseguran que si diezmas se abrirán los cielos. Lo haces por años y nada ocurre. Te dicen que falta fe, tiempo o sacrificio. Nunca es que la promesa sea falsa, siempre es que tú eres insuficiente. Ahora viene algo impactante. La cuarta promesa rota involucra a Jesús mismo en el Nuevo Testamento. En Mateo, Jesús hace una promesa directa a sus discípulos. No terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, es decir, antes del fin de los tiempos. Les indica que ocurrirá pronto, en su generación. Marcos es más explícito. Jesús afirma que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin ver llegar el reino de Dios con poder. Detente. Lee con cuidado. Algunos de los presentes. Imposible ser más claro. Jesús mira a un grupo específico y les dice que vivirán para ver el fin. Spinoza verificó. ¿Sucedió? Todos los apóstoles perecieron. Pedro en Roma, Santiago en Jerusalén, Juan en Éfeso. Todos murieron y el reino no llegó con los eventos cósmicos prometidos. Pasaron 2 milenios y seguimos aguardando. ¿Qué hicieron los teólogos? Reinterpretaron. Dijeron que se refería a la transfiguración, a la resurrección o a Pentecostés, o que generación significa raza. Pero lee el texto sin filtros. Jesús dice claramente que el fin vendrá antes de que los presentes mueran. Y no vino. Fue una promesa rota. Y si Jesús erró en el tiempo del fin, ¿qué más podría estar errado? La quinta promesa rota es más cruel y personal, pues implica el sufrimiento humano. En Éxodo, Dios promete a Moisés que verá la tierra prometida. En Deuteronomio, tras 40 años de liderazgo y sacrificio, Moisés sube al monte Nebo. Dios le muestra la tierra jurada a los patriarcas, pero le dice, «Te la he dejado ver, mas no pasarás allá». ¿Por qué? Porque Moisés, frustrado, golpeó una roca 2 veces en lugar de hablarle. Moisés guió a un pueblo ingrato 40 años, soportó quejas y rebeliones, medió ante la ira divina, y por un instante de desesperación humana, por golpear una piedra, Dios le niega la entrada. Moisés suplica, pero Dios le ordena callar y morir allí. Spinoza vio aquí la crueldad de una promesa revocada por un tecnicismo, un Dios que castiga desproporcionadamente y retira su palabra por razones arbitrarias. Vio el patrón. Te prometo algo grandioso, pero si fallas en un detalle mínimo, te lo quito y es tu culpa. ¿No es lo que has vivido? Te prometen salvación, pero si dudas o fallas, la pierdes y te culpan. Siempre tú, nunca el estándar imposible. Ahora viene algo impactante. La sexta promesa rota ataca el núcleo de la alianza. En Jeremías, Dios promete explícitamente que nunca faltará un descendiente de David en el trono de Israel. Nunca. Es incondicional. Pero la historia muestra otra cosa. Tras el exilio, jamás hubo un rey davídico gobernando.
Hubo persas, griegos, macabeos, sacerdotes no davídicos, romanos y gobernadores extranjeros. La línea real se cortó, la promesa falló. La reinterpretación cristiana dice, se cumplió en Jesús, Él reina eternamente. Pero Jesús jamás ocupó un trono político ni gobernó Israel. Murió como criminal. Si la promesa era espiritual, ¿por qué Dios usó términos políticos como trono, casa de Israel y gobierno real? Spinoza vio la manipulación, transformar una promesa política concreta en una abstracción espiritual cuando la realidad demostró su fracaso. Es como prometerte un auto real y al no entregarlo decirte que te di un auto espiritual en tu corazón. ¿Aceptarías eso o dirías que es mentira? La séptima promesa rota está a la vista de todos. En Génesis, Dios promete a Abraham que su descendencia poseerá la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates, una promesa territorial con fronteras claras. Mira un mapa y la historia. Israel, ni en su apogeo con Salomón, controló jamás todo ese territorio de forma sostenida. Nunca dominaron desde el Nilo hasta Mesopotamia. Tras el exilio, esa promesa quedó tan lejos que la volvieron simbólica. Es la tierra espiritual, es el cielo, es la iglesia global. Pero Dios prometió tierra física con límites físicos a Abraham y nunca se cumplió. Spinoza documentó este vacío histórico, esta ausencia de posesión donde debería haber un reino eterno. Y la octava promesa rota, la más reveladora, es la que expone el mecanismo de control. Es la que tú has reclamado. Pide y se te dará. En todo la Biblia se repite, si pides con fe, recibirás. Si buscas, encontrarás. Jesús lo refuerza. Todo lo que pidan creyendo, lo recibirán, sin condiciones ocultas. Spinoza preguntó, ¿se cumple? ¿Todas las oraciones con fe son contestadas? Tú sabes la respuesta. Has pedido cosas desesperadas con fe, absoluta. La sanación de una madre, provisión para tus hijos. Oraste, creíste y ella murió igual. Pasaste hambre igual. A menudo recibiste lo opuesto. Entonces te dijeron, pediste mal, no era el tiempo, tienes pecado oculto, tu fe fue débil. Pero la promesa decía, pide y recibirás. Punto. Spinoza vio aquí la trampa psicológica perfecta. Si recibes, Dios cumple, debes seguir obedeciendo. Si no recibes, tú fallaste, debes esforzarte más. Nunca puedes cuestionar la promesa, solo a ti mismo. Es un círculo vicioso elegante que convierte cada fallo divino en insuficiencia tuya. Has vivido culpándote pensando que el problema eras tú, pero detente. Estas 8 promesas rotas no son excepciones, son el patrón. Son la evidencia de que leemos textos humanos, con errores y agendas humanas, declarados divinos para darles autoridad. Spinoza lo dijo, los profetas eran hombres con imaginación, no mentes perfectas. Adaptaban sus mensajes a sus audiencias y esperanzas, y cuando la historia no cumplía sus expectativas, las promesas se rompían. ¿Por qué las instituciones defienden esto con ferocidad? Porque su poder depende de que creas que esas promesas son divinas. Si admiten que fallan, admiten que el texto es humano, y pierden su autoridad absoluta sobre tu vida, tu dinero y tu culpa. Por eso excomulgaron a Spinoza, no por inmoral, sino por exponer el mecanismo y dar herramientas para leer sin mediadores. Nada es más peligroso para la religión institucional que alguien que piensa y detecta que las cosas no cuadran. Piensa en tu culpa por falta de fe. Esas dudas no eran debilidad, eran tu inteligencia detectando inconsistencias. Eras una mente racional viendo que la realidad contradecía el dogma. Te convencieron de que razonar era un defecto, que debías apagar tu cerebro. Pero no eras tú el problema, nunca fuiste tú. Eras alguien honesto ante textos imperfectos. Te hicieron creer que ser inteligente era enemigo de Dios. La divinidad estableció 8 juramentos puntuales en las Escrituras, 8 compromisos con nombres, fechas y escenarios precisos, y los 8 resultaron fallidos. No me refiero a cuestiones hermenéuticas o interpretativas, me refiero a garantías explícitas que los hechos históricos revelaron como promesas huecas. ¿Tienes presente cuando te aseguraron «pide y recibirás»? ¿En cuántas ocasiones solicitaste algo con convicción total y te quedaste con las manos vacías? Te hicieron creer que el defecto estaba en ti, en tu escasez de fe o en algún pecado secreto. Pero
¿Y si te revelara que el inconveniente jamás fuiste tú? Hubo un pensador que sufrió la expulsión y el anatema por sacar esto a la luz. Baruch Spinoza se percató de que Dios, basándose en la propia Biblia, formuló pactos tan nítidos que es imposible tergiversarlos. No obstante, al confrontar dichos pactos con la realidad de la historia, estos se deshicieron como un castillo de naipes. Este tipo de análisis no lo escucharás en ninguna homilía, pues admitir estos incumplimientos implica aceptar que hay una falla estructural en la historia del Dios bíblico, y eso transforma todo el panorama. Te enfrentas a una encrucijada en este instante. Puedes ignorar esto y permanecer en el confort de la ignorancia, o puedes quedarte y comprender por qué esa culpa que has arrastrado por años nunca te perteneció. Entenderás por qué esa intuición de que algo no encajaba no era una fragilidad en tu creencia, sino tu intelecto identificando contradicciones. Al final, te explicaré qué beneficios obtienen las estructuras religiosas al mantener vigentes estas promesas irrealizables. Ese engranaje psicológico ideal que transforma tu fe en un ciclo interminable de ilusión y remordimiento. Y te daré la autorización para liberarte de ese peso definitivamente. Pero antes, necesito saber tu ubicación. ¿Desde qué lugar del planeta estás rompiendo el mutismo sobre estos juramentos jamás concretados? Deja en los comentarios tu nación, tu localidad. No estás aislado en este proceso. Estamos edificando una colectividad de individuos que tuvieron el valor de mirar a los ojos aquello que les fue ocultado. Ahora sí, alístate, porque lo que sigue es un camino sin retorno. Corría el año 1670. En una humilde estancia de Ámsterdam, un hombre de 37 años ponía punto final a un manuscrito que sabía podría costarle la existencia. En el exterior, la urbe vibraba con el tráfico mercantil de las Indias, con navíos cargados de metales preciosos y especias. Sin embargo, en el interior de aquel cuarto, Baruch Spinoza estaba desarticulando algo mucho más preciado para las autoridades de su era. Estaba desmantelando la supremacía indiscutible de los textos sagrados. Spinoza no era un subversivo por temperamento, era un individuo riguroso, casi obsesionado con la exactitud. 14 años atrás, su propia congregación judía lo había desterrado con una maldición tan drástica que sus ecos aún golpean como un mazo. Maldito sea de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. ¿Su delito? Interrogar, evidenciar incongruencias y rehusarse a admitir que un escrito, por muy divino que se declarara, estuviera exento del escrutinio de la razón. No obstante, lo que Spinoza ejecutó en esa obra, el Tratado Teológico-Político, fue una hazaña que ningún intelectual previo había osado realizar de manera tan metódica. No se limitó a enjuiciar la religión desde la periferia, se adentró en ella. Desplegó la Biblia como quien analiza un antiguo contrato jurídico y procedió a corroborar cada garantía, cada vaticinio, cada aseveración presentada como voz de Dios. Su técnica era demoledoramente sencilla. Seleccionaba una promesa bíblica, investigaba el contexto de la época y comprobaba su cumplimiento. Cotejaba versiones, señalaba discrepancias y prescindía de la teología para usar la lógica pura. Lo que halló fue tan inquietante que sus obras fueron vetadas, incineradas y ocultadas durante 3 siglos. Descubrió que Dios, según las Escrituras, había realizado promesas puntuales, frontales e imposibles de confundir. Juramentos que cualquier sujeto íntegro, al leer el texto sin anteojos dogmáticos, comprendería de la misma manera. Y posteriormente, al contrastar lo prometido con los sucesos reales, Spinoza se topó con el silencio abrumador de lo que jamás ocurrió.